Qué bueno verles en esta mañana preciosa, una mañana que Dios nos ha regalado, una noche lluviosa pero hermosa. El martes pasado que tuvimos nuestra consagración, el Señor puso en nuestro corazón que deberíamos extendernos un poco más con respecto a la serie Crecer. ¿Por qué? Porque creo que estoy convencido más bien que Dios desea, anhela que nosotros crezcamos. Ningún padre, por malo y equivocado que seamos, humanamente hablando, no desea el crecimiento en sus hijos. Todos deseamos verlos crecer, tanto en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, en lo económico. Son cosas que nosotros a diario crecemos, que deseamos que eso suceda en la vida de nuestros hijos. Cuanto más el Padre, que es bueno, es honorable, es fiel, es perfecto, quiere verte crecer a ti, quiere verte crecer a mí. O sea que el crecimiento no puede dejar de ser un estilo en la vida de un hijo de Dios. Cuando usted llevábamos, yo ya salí de esa etapa, pero llevábamos a nuestros hijos al pediatra para mirar la curva de crecimiento, y uno lo veía en su estado, decían está perfecto, le falta un poquito, o está pasado. Uno se alegraba, sabía, eso era un instinto, algo normal. Y uno decía: Señor, gracias, porque está creciendo, porque está en su desarrollo normal. Dios es igual. Dios también tiene en nosotros una curva de crecimiento. Dios también nos hace la curva y se preocupa cuando no nos ve crecer. Y déjeme utilizar la palabra preocupación, ¿sí? Hablando, refiriéndome a Dios. Pero también se preocupa cuando no crece, cuando no crecemos, cuando no vemos algo, cuando no entendemos, cuando somos solo oidores y no somos hacedores de la palabra de Dios, ¿sí? Y Él, en un momento dado, al ver que nosotros estamos creciendo pero todavía necesitamos de su ayuda, nos toma de su mano, y nos guía mientras vamos creciendo. Creo que de las cosas que más hemos podido experimentar es el beneficio de estar en las manos de Dios. Y hoy quiero hablar sobre eso, iglesia. Quizás no has entendido lo importante de que es en tu vida y en mi vida poder estar en las manos de Dios. Hoy quiero hablarle y quiero revelarle a la luz de la palabra cómo usted y yo podemos crecer en las manos de Dios. Diga conmigo: en las manos de Dios, ¿sí? Porque a veces no entendemos la importancia de estar en las manos de Dios. En la isla Robben, una isla al sur de África, muy famosa por 4 escenarios históricos en la vida de ella. Primero fue un manicomio, fue utilizada como manicomio. Luego fue utilizada como una base naval, también ha sido utilizada como base naval. También fue utilizada como un leprosario, ¿sí? Un lugar para leprosos, como un tema clínico, algo así. Pero por lo que más se hizo famosa fue porque fue utilizada como una prisión, la isla Robben, al sur de África. Y en esa isla estuvo un hombre llamado Nelson Mandela, un hombre que luchó mucho por estar en contra de la segregación racial, porque en ese entonces, en el sur de África, una minoría de gente de tez blanca, llamémoslo así, limitaba a la gran mayoría y no les permitía tener los derechos, aún siendo mayoría, no les permitía tener los derechos que podían tener. Habían escuelas solo para ellos, lugares, baños públicos solo para ellos, transporte público solo para ellos, para la minoría. Lo demás era una segregación, era un racismo, era una esclavitud. Y este hombre, Nelson Mandela, se levantó en armas, en el buen de palabra, porque no fue en armas como tal, sino armas teológicas, porque venía de una cuna cristiana, armas jurídicas
y se preparó contra eso. Pero debido a las artimañas políticas en su entorno, fue tomado preso en el año 1962 injustamente. No había razón, pero por una orden política lo tomaron preso y lo metieron en esa cárcel durante 27 años de su vida. Durante 27 años aquel hombre estuvo guardado en ese lugar, estuvo encerrado injustamente. Ahora, durante esos 27 años, y aquí quiero que usted comience a entender, porque no siempre, cuando le voy a hablar de la mano de Dios, en la mano de Dios, no siempre es agradable estar en la mano de Dios. Cuando Dios coloca su mano sobre nosotros, a veces no nos gusta a la manera en que quisiéramos, o creemos que no solamente cuando hablamos de crecimiento, hablamos de que todas las cosas van a ser añadidas, pero se nos olvida de que hay un propósito, hay un proceso que vivir. Cuando nosotros venimos y nos colocamos en la mano de Dios, cuando colocamos nuestra familia en las manos de Dios, cuando colocamos nuestra economía y nuestra vida en las manos de Dios, comienza un proceso automáticamente de trato de Dios con nosotros. No se le olvide que la Biblia dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. O sea que el alfarero coge y moldea el barro según su propósito. No es el barro el que le dice al alfarero qué hacer, es el alfarero el que le dice al barro qué va a hacer. Ahora, iglesia, este hombre, y ahí es donde yo quiero que usted quizás se vea que muchas veces no entendemos los procesos en nuestra vida y no entendemos cuando estamos en las manos de Dios. Y simplemente nos sentimos como guiados, y en algún momento muchos hasta manipulados se han sentido, porque no han entendido que sus pensamientos son mucho mejores que nuestros pensamientos. Y en ese proceso, volviendo aquí un momento a la historia de Nelson Mandela, 27 años de su vida encerrado. Pero este hombre durante los 27 años tomó una decisión. Era la decisión de estar preparado, era la decisión de prepararse, era la decisión de querer estar bien, era la decisión de llenarse de odio, de llenarse en contra de una sociedad, de llenarse de motivos para salir cuando fuera libre, sin saber cuándo, porque nunca supo cuándo iba a salir libre, ¿sí? Él tenía dos caminos que tomar: el camino de entender el proceso o el camino de levantarse contra el proceso, porque él no sabía por qué estaba ahí metido. Él no entendía por qué, cuál era la razón de estar ahí guardado. Se convirtió en un líder intelectual, dice la historia. Se formó en leyes, se formó en literatura, en filosofía, mejoró su carácter y terminó siendo un carácter audaz en su historia, en la historia de la humanidad. Fue un hombre que se dejó vivir el proceso, que dejó que el proceso hiciera mello en él. Fue un hombre que cayó en las manos de Dios, y aunque técnicamente no era agradable, él estaba haciendo algo ahí. A veces no entendemos el por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, y a veces no vemos de la mejor manera cuando caemos en las manos de Dios, ¿sí? A veces Él nos toma y Él nos lleva para donde queramos. Él nos lleva, Él nos maneja, Él nos abraza, y nosotros nos sentimos como que ¿para dónde voy? La Biblia dice: muchos son los pensamientos del hombre, pero finalmente Él endereza los pasos. Él es el que endereza los pasos. A veces te sientes como ese personaje que se va a acercar en unos segundos a usted. Se siente que usted está ahí, que Él lo está llevando, que usted no siente hacia dónde va, que Él no siente qué está sucediendo en su vida. A veces nos vemos que hay cosas que no están en nuestro dominio y que quizás usted necesita entenderlo. Hay veces usted se siente en una cajita, metido en una cajita, y Él lo lleva a usted y usted no lo entiende. Usted entiende que quizás es una locura, pero es un gran ejemplo que quiero darle en esta preciosa mañana, para que usted me entienda cómo es estar en las manos de Dios. Quiero que José Luis pase aquí arriba un momentico y se vea así, porque de alguna manera así es que muchas veces estamos en las manos de Dios, metidos en una caja, guardados. No quiero ir, pero Él nos lleva.
No quiero pensar, pero Él nos hace pensar. No quiero vivir eso, pero Él nos hace vivir eso. Seguramente Nelson Mandela no estaba queriendo vivir eso, pero estaba en las manos de Dios. Ahora déjeme decirle por qué más adelante estaba en las manos de Dios. Vivió en una celda de 2x2 durante 27 años. Se alimentaba más que de cualquier otra cosa de maíz. Trabajaba durante 12 horas, de 5 de la mañana a 5 de la tarde, picando piedra en unas minas ahí en esa misma isla. Trabajaba todos los días. Finalmente, a sus 72 años, iglesia, salió sin resentimiento de la cárcel. Dice la historia, sin odio, sin ningún argumento para levantarse en contra de aquellos que lo habían metido en aquel lugar. Yo creo que esta similitud entre Nelson Mandela y entre este personaje que hoy le he pedido que me acompañe en la prédica es algo similar a lo que usted y yo estamos viviendo. Hay veces, iglesia, no entendemos el por qué está pasando las cosas si estamos en las manos de Dios. Si yo decidí hace tiempo atrás reconocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador, venir a la iglesia y ser una persona alineada, ¿por qué estoy viviendo esto si estoy en las manos de Dios? ¿Por qué me ha pasado esto si estoy en las manos de Dios? ¿Por qué estoy sufriendo esto si estoy en las manos de Dios? Y a veces vemos un personaje en la vida, en nuestra relación con Dios, no tan agradable como quisiéramos verlo. Quizás muy similar a ese personaje que está cargando hoy a José Luis. ¿Sí? Como que no es tan agradable a nuestro ojo. Pero ya me voy a enseñar a entender cómo Dios quiere demostrarle que no puedes reconocer una cárcel sin haber experimentado una libertad. Quizás tú nunca has sido libre y Dios te haya tenido que tomar para sacarte de esa cárcel, pero para poder experimentar la verdadera libertad en Cristo tenemos que algún día haber estado atados a algo. Y Dios tuvo que tomarnos en sus manos y demostrarnos de alguna u otra manera su poder. Mire, iglesia, yo lo reconozco. A veces estar en las manos de Dios nos cuesta mucho, porque el alfarero a veces tiene mano pesada y el alfarero coge el barro y lo moldea de una manera tan fuerte y no siempre es suave en el trato hacia nosotros. Pero lo que sí sé es que el alfarero siempre saca su mejor prenda, su mejor vasija, siempre nos muestra lo mejor. A veces el modo operandi de Dios no es tan agradable a nuestro corazón, no es tan agradable a nuestros ojos, no es tan agradable, no nos sentimos que nos esté abrazando con lazos de amor, sino que lo vemos muchas veces con premura, con rigidez, con dolor. Pero donde quiero llegar es que independiente de cómo lo veamos, Dios utiliza momentos y procesos difíciles para el crecimiento. No importa, lo más importante no es si crecemos o no crecemos, sino que estemos en las manos de Dios. Porque todo lo que Dios toca, crece. Todo lo que Dios bendice, crece. ¿Está conmigo, iglesia? Ahora voy aquí. Una de las cosas que pude extraer de este hombre llamado Nelson Mandela, que logró después ser el presidente de Sudáfrica, 6 años después, a sus 76 años, logró ser el presidente. Y en vez de convertirse en un recuerdo para el mundo, Mandela se convirtió en un regalo para el mundo. Y eso es lo que de alguna manera Dios quiere que tú y yo seamos. Que no seamos un simple recuerdo, sino que seamos un regalo para la sociedad. Que podamos ser beneficiosos para una sociedad, como lo fue este hombre en su momento, a los 76 años, después de haber pasado 27 años en la cárcel. Él dijo: Dios lo quiso así, me formó, me preparé y salió
a ser uno de los hombres más famosos del mundo. Entonces, lo que yo entiendo y me gustaría que usted entendiera en el día de hoy, hablando de procesos, hablando de que cuando caemos en las manos de Dios, y aunque no nos gusta, porque quisiéramos ser libres, y no nos gusta que Dios nos lleve y nos traiga y que nos mueva y nos persuada, el proceso de hoy, esto salió del corazón del proceso que entendí en Nelson Mandela. El proceso de hoy te dirá lo que serás mañana. Cuando yo estoy en un proceso difícil de mi vida, cuando mi crecimiento está en un proceso, es lo que me va a decir que seré mañana. ¿Qué puedo llegar a ser mañana? ¿Qué Dios tiene para tu vida y para mi vida? A veces no lo entendemos, pero los momentos difíciles, ese abono que Dios tiene que poner en nuestra vida para poder crecer, ese estiércol muchas veces que Dios coloca para que nosotros crezcamos, como lo utilizan en los cultivos normales, que cogen del mismo estiércol. El verdadero abono hace muchos años atrás, sin químicos, era de lo mismo de los animales, un abono natural que salía y no había procesos químicos y era del mismo estiércol. A veces Dios utiliza las cosas malas y difíciles en nuestra vida, o lo que hemos desechado, para hacernos crecer. A veces Dios utiliza esos tiempos, porque creo que para este hombre fueron tiempos difíciles, tiempos de estiércol, guardado injustamente durante 27 años, pero finalmente creció en ese tiempo y salió a ser un regalo y no un recuerdo. ¿Qué quiero decirle con esta palabra, con esta pequeña introducción, iglesia? Que a veces no entendemos qué métodos, cuál es el modo operandi que Dios utiliza muchas veces para hacernos crecer. Y eso es mi deber en este día, podértelo hablar. Cuando estás en las manos de Dios, que debes entender y cómo debes estar. Quiero citarle la palabra con la última palabra que le cerré en consagración, la historia de un hombre que lo vivió todo, que estuvo y cayó en las manos de Dios, que mientras estuvo en las manos de Dios, Dios lo trató, lo llevó, lo bendijo, pero en un momento dado vino una gran prueba en su vida sin habérselo merecido. Déjeme hablarle sobre la vida de Job. Muchas veces le he enseñado, pero también muchas veces Dios lo ha enfocado de una manera diferente. En el libro de Job, capítulo 1, verso 1, usted lo lee junto conmigo, por favor. Dice: había una vez un cierto país llamado Uz, un hombre en cierto país llamado, había una vez en cierto país llamado Uz, un hombre muy bueno y honrado, siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo, y se llamaba Job. Dice la Biblia que este hombre era bueno, era honrado, era obediente y evitaba hacer el mal o hacer lo malo, o sea, era sabio. Mire todas las características de este hombre. Bueno, era un hombre honrado, era un hombre obediente y era un hombre sabio. O sea, Job no era cualquier personaje. Tanto así que Job, en la Biblia, después de este texto, se cita la historia cuando el diablo, deambulando por el mundo, se habla con Dios y Dios se refiere a Job: ¿has visto a mi siervo Job? Bueno, honrado, obediente y sabio. Y esa es la primera característica para poder estar en las manos de Dios, iglesia. Para poder entender que hay cosas que preferiblemente tenemos que estar en las manos de Dios y no en las manos de nadie, ni en el mundo. Esta primera característica, si yo reúno las 4 anteriores del primer verso del libro de Job, encuentro la primera característica en la cual usted y yo tenemos que luchar para mantenernos y sobre todo para estar tomados de la mano de Dios, y es la palabra llamada integridad. Déjeme hablar un poco sobre eso, porque cuando la Biblia habla sobre Job, que era bueno, honrado, obediente y sabio, quiere decir que era una persona íntegra. La integridad hacía parte de la vida de este gran hombre llamado Job. Ahora, ¿cuáles son los antónimos de todo lo que le acabé de decir? Hay gente mala, hay gente desobediente, hay gente deshonesta
Y hay gente necia, pero aún así quieren crecer. Aún así desean el crecimiento como un estilo en su vida. Pero la Biblia me cita que este hombre era bueno, honrado, obediente y sabio. Por todo lo que dijo Job capítulo 1 verso 1. Ahora, la palabra integridad nunca en la Biblia se refiere con perfección. Hay gente imperfecta pero íntegra. Gente con muchos vacíos en su vida, con muchas debilidades, pero gente que en medio de todo es gente que no le hace mal a nadie, es gente que no le roba nada a nadie, es gente que obedece a Dios a pesar de que se equivoca, es gente que vive buscando la sabiduría constantemente en una evolución en su vida y no necesariamente es perfección. Si usted buscara gente perfecta para vivir o trabajar con usted, se mantendría solo, porque comenzando que usted sería el primer imperfecto creyendo que hay gente perfecta. La integridad, déjeme decirle esto, iglesia, la integridad bíblicamente es la apertura que el espíritu humano adquiere para permitir que la herencia del pecado sea expuesta a la luz. Miren el significado de integridad. Apertura del espíritu humano. O sea, yo reconozco una persona íntegra es que dice: en mí hay cosas malas, pero solo Dios es bueno. Yo no podría ser honesto si no estuviera bajo la cobertura de Dios. Yo no podría ser sabio si no fuera la palabra, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo no podría ser obediente si no primero obedeciera a Dios. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Ahora vamos aquí. No se me distraiga que ya voy a entrar a donde quiero llegar con usted, que es donde le interesa. Pero escúcheme bien lo que le voy a decir. La palabra integridad es la apertura que el espíritu humano adquiere de permitir que el pecado o la herencia del pecado sea expuesta a la luz. Nadie, escúcheme bien, aire, nadie que no esté expuesto o dispuesto a exponerse ante Dios puede ser íntegro. Si tú quieres ser una persona íntegra, tú tienes que exponerte todos los días ante Dios y decirle: Señor, mira, aquí estoy. Me conoces todo, mis pensamientos, mis deseos, mis debilidades, mis problemas, y aquí estoy expuesto para que tú hagas una obra en mí. Es cuando tú le dices al Señor: iglesia, yo soy el barro, tú eres el alfarero. Entonces la palabra integridad es muy importante, porque no es perfección. Ese hombre es íntegro, no es perfecto, pero es íntegro, es bueno, es obediente, es honrado, no le quita nada a nadie, tiene poco, pero lo que tiene es de él. No es que tiene mucho y la mitad no es de él. Esa persona es íntegra. El término integridad viene de una raíz griega que es integer, que indica una unidad o entidad completa. O sea, lo que quiere decir la Biblia con esto, el griego, es que la integridad es la capacidad de ser completo. Ojo, la integridad es la capacidad de ser completo, entero. Que todas las partes del carácter de una persona, pensamiento y conducta, se ensamblen en armonía. Esto me gusta mucho. Por favor, concéntrese aquí, porque si no se me va a perder. Hoy vengo técnico. Integridad es esa persona que tiene una entidad completa, que todo lo que tenga, que integra la capacidad completa de un ser humano, pensamiento, conducta, y que todo lo que es esa persona se ensambla en armonía. Quiere decir que cuando tú y yo somos íntegros, la integridad mantiene todo en su lugar. O sea, que si usted quiere ser llamada una persona íntegra, sea una persona ordenada. ¿Sabía usted que el crecimiento comienza desde el orden? Cuando usted es ordenado en sus cosas, tiempo, las cosas en su lugar, las palabras concretas,
la verdad en su momento, usted es una persona íntegra. No es perfecta, pero es íntegra. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Quizás usted no ve a profundidad esto, pero estos 3 pasos le van a llevar a soportar los que vienen. Porque estamos hablando de que este hombre estaba en las manos de Dios. La integridad mantiene todo en su lugar. La integridad, esa integridad que usted tanto necesita y yo tanto necesito, esa integridad que cita Job capítulo 1:1, es la que me hará estar en las manos de Dios, me hará permanecer en las manos de Dios. Tanto así que la Biblia dice que Job todos los días se levantaba y hacía sacrificios a Dios. Sacrificaba a Dios por si él hubiera fallado o sus hijos hubieran fallado. O sea, él reconocía que mientras estuviéramos en esta naturaleza íbamos a fallar. El problema del justo no es cuántas veces caerá, porque la Biblia dice que 7 veces caerá el justo, 7 veces Jehová lo levantará. El problema es la integridad para poderse volver a levantar. La convicción de que a pesar de que estés en un momento difícil, Nelson Mandela, saldrás a ser el mejor, no el peor. Saldrás de ese proceso a poder bendecir a muchos, a levantar los brazos de muchos. Muchas de las cosas que Dios ha permitido estando en las manos de Dios y que a ti no te han gustado y que no has creído en ellas, es para que mañana ayudes a otros que seguramente van a pasar por ahí, van a vivir lo que tú has vivido. Vas a poder tener esa facultad, esa integridad. Vas a ayudarle a colocar todo en su lugar. Porque mucha gente hoy en día está hecha a pedazos, están rotos, no saben unir una cosa con la otra. Y tenemos que ser íntegros, ser armoniosos, poder colocar las cosas en su lugar, ayudar, iglesia. ¿Por qué? Porque la integridad mantiene todo en su lugar. ¿Quieres conocer a una persona íntegra? Mírala cómo tiene todas sus cosas ordenadas. Desde su cuarto, muchachos. Desde ahí comienza la integridad. Desde ahí. Su hijo no se va a volver íntegro el día que lo bauticemos, lo unjamos y lo escupamos. No. Su hijo se va a volver íntegro el día que coloque las cosas en su lugar, que sea ordenado. Integridad es ser cumplidos en el horario. A las 10:10. Si a ti te citan a las 10, tienes que llegar a las 9:45, porque llegaste a las 10, ya llegaste tarde. Integridad es hacer las cosas más importantes. Pero aún así queremos que nuestros hijos crezcan. Todos los padres queremos que nuestros hijos crezcan. Pero donde hay desorden, hay desánimo. Y donde hay desánimo, no hay integridad. ¿Está conmigo o no, iglesia? Entonces diga conmigo: la integridad mantiene todo en su lugar. Lo segundo que yo encuentro en la vida de Job, para poder decir que él estaba, ¿qué significa estar en las manos de Dios? Como ahorita nos lo estaba representando José Luis. ¿Qué significa que él nos lleve? Es que, número uno, nosotros aprendemos de la integridad estando cerca a Dios, porque Él es el único bueno, Él es el único honesto. Él nos enseñó la obediencia y Él nos enseñó, y Él es sabio. ¿Está conmigo? Pero otro que quiero enseñarle rápidamente es que si tú dices estar en la mano, ¿qué significa estar en las manos de Dios? Dice la Biblia en Job 1:10, ya cuando el diablo estaba hablando con Dios, le dijo: ¿no le has tú cercado a él? Le decía Satanás a Dios: ¿no le has tú cercado a él y a su casa y todo lo que tiene alrededor? Al trabajo de has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre toda la tierra. O sea, Satanás estaba diciendo: claro, tú le has dado todo. Donde el hombre pone el ojo, pone la bala. Donde que él toca, tú lo bendices. Lo que él pisa, él prospera. Lo ha acercado a él, ha acercado a su familia, le has bendecido el fruto del trabajo de sus manos. Mire, lea con detalle este texto bíblico y mire una cosa: al trabajo de sus manos has dado bendición. De nada sirve que tú y yo trabajemos si Dios no lo bendice. Al trabajo de sus manos has dado bendición. ¿Y qué hacía Job?
cuando tenía el fruto de su trabajo, hacía holocaustos a Dios, porque Dios era el que bendecía su trabajo. ¿Está conmigo, iglesia, o no? Él bendecía el trabajo de sus manos. Y aquel Satanás le dice: por tanto, su hacienda ha crecido sobre la tierra. Porque todo lo que Dios bendice crece. Esto me gusta mucho porque aquí está gran parte del tema. Cuando tú dices estar en las manos de Dios, cuando tú te entregas verdaderamente a las manos de Dios, tú tienes que entender que eso significa cobertura. Porque si tú lees detalladamente, dices que no le has cercado a su casa y a todo lo que tiene en derredor. O sea, lo que está hablando Satanás, el mismo Satanás le dice: no le has dado cobertura, no le has dado protección. O sea, yo no puedo decir que estoy en las manos de Dios, pero estoy fuera de Dios. Tú no puedes decir estoy en las manos de Dios, pero mis hechos están fuera de lo que Dios desea. Tú no puedes decir que vives bajo la cobertura de Dios cuando yo debajo hago todo. Cuando si yo estoy bajo la cobertura de Dios, tengo que hacer lo que Él me diga que tengo que hacer. Por eso le dije, a veces estar en las manos de Dios no es tan agradable como parece. A veces nos cuesta, porque Él es el alfarero y usted y yo somos el simple barro. Entonces esa palabra llamada cobertura es el segundo paso para poder distinguir si estamos en las manos o no en las manos de Dios. Cuando yo sé que Dios está alguien está en la cobertura de Dios, Dios lo bendice. Lo bendice. Crece. Y si no crece inicialmente, materialmente hablando, crece espiritualmente hablando. Tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Está en ese proceso de cárcel. Lleva meses ahí peleando contra una enfermedad. Lleva meses peleando contra una situación emocional, pero se sostiene, se mantiene, busca la cobertura de Dios. Porque benditos aquellos que estamos abrigados bajo la sombra del omnipotente, dice la Biblia, del que todo lo puede. Cobertura, iglesia. Esta palabra es vital para tu vida, para el crecimiento. Porque nada de lo que Dios no cubra crecerá, mas todo lo que Dios cubra crecerá. La Biblia dice que Él nos recoge como la gallina recoge a sus polluelos bajo sus alas. Cobertura. Tú tienes que buscar la cobertura de todo lo que hagas. Por eso el salmista en Salmo 90:17 dice que el favor del Señor nuestro Dios, mire lo que dice, esté sobre nosotros. Pero hay gente que en su voluntad quiere colocar a Dios bajo su voluntad. Y el salmista está diciendo que el Señor, que el favor del Señor esté sobre nosotros. ¿Qué está diciendo? ¿Qué? Cobertura. Mire esta palabra: confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. O sea, el salmista le diciendo: Señor, que mi trabajo dé frutos. Señor, que si estoy bajo tu cobertura, todo lo que mi mano toque prosperará. Confírmalo. ¿Sabes algo? Yo llevo años esperando de Dios la confirmación en la vida de muchas personas, y yo siempre le dije: Señor, que lo que se diga en el aire sea consecuente con lo que se vea. Porque la confirmación quiere decir la seguridad de que hiciste las cosas bien. Y David estaba diciendo: confirma en nosotros la obra de nuestras manos. O sea, le estaba diciendo: Señor, si tu favor está sobre nosotros, la gente espera confirmación. Que la gente confirme que tú sí estás en la cobertura de Dios, que tu negocio sí está en la cobertura de Dios, que tus hijos sí están en la cobertura de Dios, que tu salud sí esté aunque pases por procesos difíciles, esperando, tarde o temprano llegará la bendición de Dios mientras estés en la cobertura de Dios. Diga conmigo: cobertura. Y lo otro que yo entendí en la vida de Job fue la palabra que dijo cuando vino su esposa, la única que sobrevivió de su casa, porque él perdió sus 10 hijos,
perdió sus siervos, perdió sus bienes materiales, sus ganados, perdió todo. Aparte de eso, le cayó una lepra encima. Y su esposa se acerca y en el versículo anterior a este le dijo: maldice a Dios, maldice a tu Dios y muérete. O sea, ¿qué más estás esperando para morirte? Perdiste todo, no eres nadie. Ahora simplemente eres peor que un animal, lleno de sarna. Maldice a Dios y muérete. Pero mire lo que él contesta. Escúchame bien lo que le va a decir, iglesia. Cuando es estar en las manos de Dios muchas veces en momentos que no nos gustan. Mire lo que contesta este hombre. Dice, verso Job 2:10, dijo: pero él le dijo: como habla cualquier mujer necia, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Mire, escuche. ¿Acaso aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En esto Job no pecó con sus labios. ¿Sabe cómo se llama esto? Tercer nivel para poder estar en las manos de Dios se llama aceptación. Aceptación. Aceptar lo que Dios nos da. Le dice él a su esposa: ¿acaso aceptaremos solo el bien de Dios y no el mal? ¿Acaso aceptaremos solo lo bueno y no lo malo? ¿Cuántas personas aceptaron a Dios mientras todo salió bueno, pero el día que algo salió malo no volvieron a Dios? No miraron a Dios, negaron a Dios por la muerte de un animal, por la muerte de un ser querido, por la muerte de un hijo, por la muerte de una hija, por la muerte de un esposo. Gente que yo traté y negaron a Dios porque algún día Dios les quitó algo. Entonces estamos en el plano de Job en estos tiempos, que no vamos a aceptar estos tiempos. Solo vamos a aceptar lo bueno y no lo malo, iglesia. Eso se llama, ¿cómo se llama? Aceptación. Aceptación. O sea, él le dijo a su esposa: yo he aceptado durante toda mi vida lo bueno de Dios, mis bendiciones, mis riquezas, mis hijos, mi prosperidad, mi avance. Pero cuando llegó el tiempo malo, también lo aceptaré a Dios. En Él esperaré, en Él pondré mis ojos. Mi pregunta es: ¿has aceptado a Dios en los tiempos malos? ¿Aceptaremos a Dios en los momentos donde Él no sea el hombre más, la situación más agradable a mi vida o a su vida? Porque lo que a mí me conmueve de la historia de Job, iglesia, y aquí entro en materia, es que Job siempre estuvo en las manos de Dios. Por eso todo lo que hacía Job se multiplicaba. Tenía miles de animales, haciendas, trabajadores, hijos. Pero en un momento, miren esto, aquí es donde yo quiero que usted entienda algo, y ahí es donde quiero que sea sabio en tomar esta palabra. La misma Biblia me cita que Satanás persuadió a Dios, aunque Dios es sabio y todo lo sabía, para que permitiera que Satanás tocara a Job y que Dios descubriera el real corazón que tiene, o que tenía más bien Job. Y Satanás persuade a Dios y le dice, o habla a Dios y le dice: quítale todo lo que tiene y verás cómo se levantará en contra tuya. Ojo. Y mire lo que le dice Job capítulo 2 verso 6. El mismo Dios le dijo: muy bien, porque cuando Dios confía en alguien, Dios confía en alguien. Dijo: muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos. Una cosa es estar en las manos de Dios. Ven, José. José, ¿se volvió? ¿Qué le pasó? Azuquita, venga. Venga, para que fresco. Yo lo entiendo, venga.
Una cosa es estar en las manos de Dios, pero cuando la cara de Dios cambia y ya no estás en las manos de Dios, sino en las manos del diablo. Ahora, ¿qué es estar en las manos del diablo? Porque aquí no estaba el Espíritu Santo, aquí no estaba Jesús. Eso ya no va a pasar así, porque de ese entonces no estaba. Este es el libro más viejo que hay en la Biblia, el más antiguo, escrito por el mismo Moisés. Aquí hoy en día estamos en las manos. Hoy está el Espíritu Santo, está Jesús, que ya pagó nuestros pecados. Ya no es el sacrificio que hacía Job al principio de cada día, sino que el cordero inmolado en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados murió. ¿Ya qué es estar en las manos del diablo hoy en día? Hoy nuestros ataques, yo le he llamado a eso la transición entre las manos de Dios y estar en las manos de un enemigo. Porque ahí es donde yo quiero que usted entienda la diferencia y por qué las etapas. Hay unas etapas del crecimiento que van a suceder, unas en las manos de Dios y otras en nuestras crisis. Voy acá y aquí termino con esto, iglesia. O sea, que nuestras crisis, cuando llegamos a las etapas difíciles del crecimiento, en nuestras crisis Dios también obra sobrenaturalmente hablando. Déjeme citarle el libro de Éxodo capítulo 1 desde el verso 9. Cómo Dios entregó a su pueblo en las manos para la esclavitud, en las manos a otros para ser esclavo, y cómo Dios le dio crecimiento. Porque es que necesitamos crecer. Miren lo que dice la Biblia. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Estaba hablando el faraón. Ya había pasado José, la generación de José, y este hombre no conocía la casa de José, ni sabía todo lo que José había hecho. Tenemos que idear un plan, ojo con esto, para evitar que los israelitas sigan, o sea, que sigan creciendo. El diablo también idea planes para que tú no crezcas, para que tú no te expandas, para que no te siga yendo bien, para que no sigas adquiriendo lo que estás adquiriendo. Y dice la Biblia acá: si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, dice la Biblia en el verso 11, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y de Ramsés como centros de almacenamiento para el faraón o para el rey. Escúchame bien, pero mira el verso 2. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían. Tanto más se alarmaban los egipcios. Déjeme darle el primer proceso, la primera etapa del crecimiento, cuando Dios quiere que tu crecimiento duela un poco, que hace parte del crecimiento, porque doler crece, le dije hace unos días atrás. La primera etapa del crecimiento en todos nosotros, todos vamos a vivir en esta etapa, se llama la difamación. Si usted nota en el verso 10, aquel rey faraón difamó contra los israelitas. Si usted nota detalladamente el verso 10, dice que él tenía que idear un plan para evitar que los israelitas se multiplicasen. Y dijo: si no hacemos nada y estalla una guerra, ellos se van a aliar contra nosotros. Cuando los israelitas estaban en una tierra que el faraón anterior les había dado, llamada Gosén, y allá en Gosén estaban ellos trabajando, Dios los estaba bendiciendo, se estaban multiplicando, estaban creciendo, estaban tranquilos, y ellos no se iban a levantar. En su corazón no estaba levantarse con aquella nación que algún día los salvó gracias a José. Pero este faraón que se levantó desconocía por completo la vida o la historia del pueblo de Israel ahí
en Egipto, en esa área llamada de Gosén. Y entonces este faraón comenzó con algo que es un modo operandi también de nuestros enemigos, que no quieren que nosotros crezcamos: la difamación. La difamación hace parte de la estrategia para que tú y yo no crezcamos, para que tú y yo no sigamos creciendo. Pero también hace parte del proceso. Es más, déjeme decirle algo: este faraón no conocía nada de la historia de José ni Israel, pero aún así habló mal de ellos. La gente que menos sabe es la que más habla, iglesia. La gente que conoce menos tus procesos son los que más hablan de ti. La gente que no sabe quién eres, no sabes de dónde, tienen la única herramienta para difamar tu vida, la única herramienta para atacar tu vida, atacar tu crecimiento, es la difamación. ¿A cuánto nos ofende que digan algo que no es? Que digan lo que es. Hermanito, tome agua y páselo. Pero cuando dicen algo que no es cierto, qué cosa tan ofensiva es eso. En lo personal, me pongo que me estallo. Cuando dicen algo, pues ¿qué hay que hacer? Asumir las consecuencias. Que es verdad, hay que asumir las consecuencias. Pero esa palabra difamación es el resultado del desconocimiento de lo que están hablando. La mayoría, la gente que menos sabe es la que más habla. Pero sabe algo, iglesia, aunque te estén difamando en el tiempo de crecimiento, en tu trabajo, en tu oficina, en tu misma casa, en tu entorno, Dios sí lo conoce todo, y Dios sí sabe que tú has sembrado y tú tienes el derecho de cosechar. Tú tienes el derecho de cosechar. Vamos, yo quiero que mires a la persona que tienes a tu lado y dile: tú tienes el derecho de cosechar. Una de las tareas que tenía aquel faraón era que al difamar tenía que detener. Y ahí es donde quiero entrarle. No te dejes. Vienen tiempos de crecimiento, ¿cuántos lo creen? Con lo mismo vienen tiempos de difamación. Si vas a crecer, prepárate para ser difamado. Con el crecimiento viene el tiempo de la difamación. ¿Está conmigo o no? Por eso, para que no te dañe la difamación, tienes que ser una persona íntegra, una persona bajo cobertura, lo leyó, y una persona que acepte la voluntad de Dios. Ahora sí me estoy haciendo entender, iglesia. ¿Cómo enfrentar la difamación? Con la integridad. ¿Cómo enfrentar, aguantar los dardos de la difamación? Con la cobertura. ¿Está conmigo, iglesia? Esa palabra difamación, la idea dañar, detener al pueblo de Israel, porque el faraón se asomó un día y se llenó de motivos. Esta gente está creciendo mucho. Mire, tienen agua, tienen ganado, se están volviendo muy poderosos. Hay que hacer algo. Fue y habló y dijo: esa gente se va a levantar en armas, cuando el pueblo de Israel nunca lo había pensado. ¿Cuánta gente ha hablado mal de ti? Ha dicho: es que sos allí, aquello, y nunca ha sucedido. Tú nunca lo has hecho. Ahora vuelvo y le digo: si lo ha hecho, pues como ha callado, viejo, y aguántese el refilón. Pero si no lo ha hecho, deje que Dios lo ve y deje que Dios lo haga. Por eso el mismo Jesús, déjeme llevarlo al Nuevo Testamento. El mismo Jesús dijo esto, Mateo 5, 11 a 12: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. ¿Dios qué? Cada vez que alguien se burle, miente y hable mal de ustedes, prepárese, es una bendición. Entre más casaca hablen de ti y de mí, más Dios nos bendice. Entre más la gente quiera verte mal, más crecerás, iglesia. La Biblia lo dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque somos seguidores. Más Dios nos va a bendecir. Por eso no hagas nada contra la difamación, porque entre más te difamen tu negocio, tu empresa, tus hijos, tu familia, tu propósito,
más Dios te va a bendecir. Lo está diciendo la Biblia, no lo dijo yo, no lo dijo Pedro ni Pablo, lo dijo Jesús. Primera etapa del crecimiento, la difamación. No nos gusta, pero tenemos que tener aceptación. Porque Job, después de que fue botado ahí con lepra, vino su esposa, vino sus amigos y lo difamaron. Constantemente lo difamaron. Hablaron mal de él. Lo trataron de persuadir para que él reconociera algo que nunca había hecho. Por eso tú al único que tienes que aceptarle las cosas es a Dios. Lo demás es parte del crecimiento. ¿Cómo sabemos que vamos a crecer? Cuando comiencen a hablar más de ti, cuando comiencen a atacarte. Diga conmigo: difamación. Segunda etapa del crecimiento. ¿Cómo sabes que vas a crecer? Cuando comiencen a hablar mal de ti. ¿Estamos claros o no? Ok. Si nadie habla de ti es porque nada estás haciendo. Segunda etapa de la difamación, del crecimiento, es la opresión. Porque dijo, mire lo que dice la Biblia, el verso 11 dice: por lo tanto los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir ciudades. ¿Qué está diciendo aquí? Los oprimieron. Parte del crecimiento tuyo vendrá con opresión. Prepárate para eso. Cuando Dios te va a hacer crecer, te hará pasar por la opresión. Y la opresión significa bíblicamente injusticia. O sea, es injusto lo que me está pasando, pastor. Es injusto lo que me está pasando, Señor. Es injusto lo que hicieron conmigo. Eso se llama opresión. Pero la Biblia me dice, y ahí es donde yo quiero que usted entienda, que mientras más los oprimían, verso 12, más crecían. Léalo conmigo. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas crecían, se multiplicaban. Entonces, entre más opresión tengas, más crecimiento vendrá. Vamos, iglesia. Esta etapa del crecimiento no la puedes pasar, porque nunca llegará si no pasas por estas dos etapas que te acabé de decir, de la difamación y de la opresión. Nunca llegarás. Y ahí es donde muchos en la difamación, ojo acá, y muchos en la opresión abortan la proyección. Se lo voy a volver a decir. Muchos en la etapa de la difamación, muchos en la etapa de la opresión abortan la proyección. Y por ende, al abortar la proyección, por no haber sabido manejar la difamación y la opresión, nunca llegan a la etapa de la manifestación. Porque el crecimiento es una manifestación del favor de Dios sobre ti y sobre mi cobertura. No me vengas a decir que Dios en todo contigo y tú en ningún área de tu vida creciste. ¿Está conmigo o no? Ojo con la difamación, porque ese es el modus operandi de muchas veces el enemigo, desanimarte. Ojo con la opresión, con la injusticia, porque quieren que abortes tu proyección, tu propósito. Cuando sabes manejar las anteriores, llegas a una etapa llamada la etapa de la manifestación. Esto me encanta. ¿Qué es la etapa de la manifestación? Si yo lo llevo capítulos atrás y le hablo del abuelo, del bisabuelo de José, Abraham, Isaac, Jacob, José. Cuando José estuvo en Egipto con todo el pueblo, cuando yo le voy a hablar, Abraham, Dios le dijo a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, después el Señor le dijo a Abraham,
ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. 400 años. 27 años Nelson Mandela oprimido en una cárcel injustamente. Opresión. Y tú con 8 días de crisis y ya quieres tirarte del salto del tequendama. Y tú con problemas mínimos quieres acabar con los proyectos que Dios puso en tu corazón. ¿Está conmigo, no, iglesia? Pero mire lo que dice, me encanta esto, léalo conmigo. Pero yo, verso 14, castigaré a la nación que los esclavice. Y dice aquí, y al final saldrán con muchas riquezas. Porque cuando tú manejas la opresión, cuando manejas la difamación, Dios traerá la manifestación. Léalo, iglesia. Y saldrán con muchas riquezas. Una persona que aparece, que maneja la difamación, maneja la opresión, se vuelve rico en su interior, se vuelve sabio, desarrolla el dominio propio. Usted no le han dado ganas de prenderse el carro e irse para ese tipo, esa persona que habló mal, y meter el carro con todo y carro a la casa y tumbarles el portón. No, a mí sí me han dado ganas. Tengo el carro asegurado. Me quedé sin frenos, sí. Pero ¿sabe algo? Eso se llama dominio propio. Eso se llama callar. Saber que tú difamas y yo llego aquí a predicar y tú llegas a adorar. Y yo, Señor, un rayito parecería un accidente, pero no. Dios ama al que adora. De corazón se arrepiente. Dios ama al que habla de Él, porque Dios a todos nos tiene en procesos. ¿Quieres la manifestación? ¿Cuántos queremos la manifestación, iglesia? Espérate el proceso. Ahora, déjeme llevarlo. Éxodo capítulo 3, verso 17 al 21 dice, ojo con eso. Mire esta palabra, promesa. Diga conmigo, promesa. Dice, prometí. O sea, lo que le acabé de leer lo dijo en Génesis 15 a Abraham. Ahora se lo está diciendo a Moisés, capítulo 3 de Éxodo. Dice, prometí rescatarlos de la que sufren en Egipto. Y dice aquí, y los llevará a una tierra que fluye leche y miel. Porque después de la difamación y de la opresión viene la manifestación. Y los llevaré a una tierra que fluye leche y miel, y la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mire, ¿cuál fue el segundo nivel para estar en las manos de Dios? El primero dejó, ¿cuál fue? Integridad. El segundo fue cobertura, pero el tercero fue ¿qué? Aceptación. Mire lo que dice aquí, verso 18. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Hay gente que quiere que la Biblia se manifieste, pero no aceptan la palabra. No les gusta la palabra. Dice aquí, los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán: el Señor Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro. Así que permítenos por favor hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Verso 19 dice: pero yo sé que el rey de los de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano, José Luis, mano poderosa. Queda conmigo, en las manos de Dios. Hay cosas que se salieron de las manos, pero a Dios nada se le sale de las manos. Y si Dios tiene que forzar con su mano poderosa a favor tuyo y doblar el brazo de quien sea, doblar la conciencia de quien sea, doblar la lengua de quien sea, lo hará a favor tuyo y a favor mío. Vamos, dile: Señor, yo acepto tu mano poderosa.
Es más, déjame decirte, tu empresa necesita una mano poderosa, tus hijos necesitan una mano poderosa, tu familia necesita una mano poderosa, tu salud necesita una mano poderosa. Estamos en tiempos donde Dios tiene que poner su mano poderosa sobre tu vida y sobre mi vida, aire. Dime amén, por favor, iglesia, allá en casa, dígame amén. La mano poderosa. Escuche bien, iglesia, verso 20, ayúdeme. Así que levantaré, Señor, gracias, porque esta palabra es profética para ti. Los que estábamos esperando que Dios mandara esa mano, es más, no habían visto ese negocio tuyo porque Dios no había levantado su mano haciéndoles así a muchos. Pero dice aquí: así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces al fin el faraón los dejará ir. Pero dice el verso 21: además haré que los egipcios los miren. Después de que los difamaron, después de lo que los oprimieron, pero cuando no pudieron negar la manifestación de Dios, mire, dice: y haré que los egipcios los miren con agrado. A veces llegas a lugares a predicar, a casar, a ministrar, a dar una consejería. A mí me pasa lo mismo. Mire, yo paso por aquí y 500 personas me miran bien y 1500 me miran mal. Pero mire lo que dice la Biblia, escuche bien, mire lo que dice la Biblia: pero haré que los egipcios los mires con agrado. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías. Iglesia, vamos, ponte sobre tus pies, levanta esa mano. Yo profetizo una promesa sobre tu vida, profetizo una confirmación sobre tu vida y profetizo un cumplimiento en tu vida. Levanta tus manos y dile: Padre, me han oprimido, Padre, me han difamado, Padre, pero no he abortado mi proyecto y estoy esperando que se manifieste tu favor sobre mi vida. El crecimiento trae difamación, el crecimiento trae opresión, pero yo y mi casa seremos luz en medio de las tinieblas. Yo y mi casa nos levantaremos, yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa encontraremos el lugar de ser de bendición. Tú tienes que comenzar a adorar a Dios y decirle: Padre, ayúdame. Hoy tomo la promesa, hoy tomo la promesa, hoy tomo la promesa, hoy confirmo que tú estarás conmigo. Hoy yo lo creo, hoy iré por el cumplimiento de lo que me has prometido. Adóralo.